Listo, doctor Miranda, cuando usted quiera. Buenas noches, les damos la bienvenida desde el Colegio Colombiano de Electrofisiología a este simposio internacional de manejo de los sitios de acceso venoso en electrofisiología, repensar, reparar, recuperar, gracias al apoyo irrestricto de AVO Education Network, División Endovascular, el cual nos permite estar hoy discutiendo este tema. Hoy cambiamos un poco los temas que usualmente manejamos en electrofisiología, pero nos parece que es un tema de gran relevancia porque a veces nos olvidamos de la importancia de los accesos vasculares, de su adecuado manejo y de todas las repercusiones que tienen este manejo. Cuando no se le da un manejo adecuado, vienen las complicaciones y cuando le damos un manejo muy adecuado podemos crear estrategias de manejo como altas tempranas
o disminuir días de hospitalización en los pacientes. Hoy tenemos como invitado al doctor Hugo Arguedas Jiménez. Él es internista, cardiólogo y electrofisiólogo, coordinador de electrofisiología del Hospital Calderón Guardia en San José de Costa Rica, quien nos va a dar una aproximación sobre el manejo contemporáneo de los accesos vasculares en electrofisiología. Bienvenido, doctor Hugo. Hola, doctor Miranda, ¿qué tal? Muchísimas gracias al Colegio Colombiano de Electrofisiología, a AOT, por su apoyo en, en estas nuevas estrategias para poder facilitar el flujo de trabajo de todos nosotros en electrofisiología y para poder hacer crecer la electrofisiología en Latinoamérica. El tema de hoy probablemente ha sido por algunos años manejado básicamente por intervencionistas. Es un tema en el que los electrofisiólogos nos deberíamos interesar bastante, puesto que cuando vemos los registros de ablación, por ejemplo, este es el registro sueco, vemos que una de las mayores complicaciones que se tienen en electrofisiología es sobre todo el sangrado que está relacionado a los accesos venosos. A pesar de que las complicaciones son bajas, estas más o menos son la mitad de las complicaciones en nuestros laboratorios. Aquí vemos el registro latinoamericano de ablación, en el que más de la mitad de las complicaciones relacionadas estuvieron relacionadas a un hematoma en el sitio de acceso. Vemos como nuestros centros, pues poco a poco están haciendo cosas más complejas y por tanto, pues estamos necesitando, o obviamente necesitamos más accesos venosos, incluso arteriales, y queremos además agilizar el flujo de los pacientes. Vemos aquí el registro de ablación europeo de fibrilación auricular, en donde el hematoma y el sangrado relacionado a los accesos también fue bastante significativo. Las complicaciones vasculares son las segundas en importancia, y aquí en el ensayo de Cabana también vemos como casi que la mitad de las complicaciones estuvieron relacionadas a hematomas de los sitios de acceso. Tenemos que tomar en cuenta que una alta proporción de nuestros pacientes son sometidos a un procedimiento de ablación y no interrumpen la terapia anticoagulante o lo hacen en forma muy corta antes del procedimiento, son anticoagulados durante el procedimiento a dosis terapéuticas bastante altas, y se recomienda actualmente el inicio temprano de la terapia de anticoagulación tras la ablación. Hay muchas estrategias en cuanto a los anticoagulantes, y aquí vemos, por ejemplo, un metaanálisis de varios estudios que compararon vitamina K, warfarina, con nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos, en donde se vio un beneficio de mantener la anticoagulación para los procedimientos de ablación, pero también tenemos que tomar en cuenta que la incidencia de sangrados menores y mayores no es despreciable. Si bien es cierto, es comparable la warfarina con los anticoagulantes directos, vemos que incluso la tasa de sangrados oscila hasta un 20%, y la tasa de sangrados mayores más o menos en el rango de 3 hasta 9%. Con lo cual, el poder verificar la hemostasia en nuestros accesos se hace cada vez más importante. Y otra de las cosas es que en electrofisiología utilizamos cada vez más accesos por muchas razones. Metemos cada vez más catéteres para nuevos procedimientos que estamos usando. Nos queremos asegurar, por ejemplo, un ultrasonido intracardíaco. Necesitamos vainas grandes. E incluso ahora, pues también tenemos la posibilidad de implantar algunos dispositivos por vía percutánea que son entregados con vainas de perfil bastante grande. Una de la evidencia que es importante con respecto a los accesos es sobre todo asegurar el acceso, y para esto el ultrasonido o la guía de las punciones por ultrasonido, hay bastante evidencia. Este es un metaanálisis y una revisión sistemática en donde se ve que más o menos se puede disminuir hasta un 60% de las complicaciones relacionadas por medio del uso del ultrasonido para poder asegurar el acceso. Y aquí vemos, por ejemplo, una variante en la figura de la derecha, donde la vena está por debajo de la arteria. Eso es algo no infrecuente que podemos encontrarnos
Y una de las cosas que queremos hacer es, evidentemente, pinchar el acceso que queremos lograr. Pero después de que logramos el acceso, queremos asegurarnos de obtener una adecuada hemostasia, ¿verdad? Como vemos, hay una alta variedad de introductores que necesitamos en electrofisiología, desde los catéteres que van de un 6 a un 9 French, hasta, por ejemplo, las vainas que entregan otros catéteres, por ejemplo, la vaina de crioablación que tiene un 12 interno, oclusores de orejuelas, e incluso también estos dispositivos pues, pueden ser utilizados para asegurar la hemostasia de otros dispositivos, por ejemplo, el MitraClip, y más actualmente marcapasos transcatéter, como el Micra. La estrategia usual ha sido la compresión manual. Entonces, en la compresión manual podemos establecer dos estrategias. Una, la de retiro temprano. Usualmente vamos a tener que esperarnos que nuestros ACTs estén por debajo de 170, por debajo de 200 segundos. Y eso usualmente lo vamos a tener solamente para estudios diagnósticos o cuando no utilizamos heparina, o vamos a tener que revertir a los pacientes con protamina para poder lograr eso. Y la otra estrategia es esperarnos a que el ACT baje después de algunas horas, se normalice para poder entonces retirar las vainas. La compresión manual vamos a tener que mantener una presión firme en el sitio más o menos de acceso, por encima del sitio de acceso 2 centímetros, mantener la presión unos 10 minutos y después ir liberando la presión poco a poco para comprobar que haya una adecuada hemostasia. Vamos a tener que utilizar más tiempo, cuanto más sea el French de las vainas que utilizamos, si el paciente está anticoagulado o si además el paciente está sometido a anestesia general y queremos entonces despertarlo con una hemostasia completa, sobre todo porque puede empujar y hacer que otra vez tengan sangrado. Entonces eso nos va a tomar más o menos entre 20 a 45 minutos para poder lograr una hemostasia adecuada sin que haya un resangrado. Y después vamos a tener que mantener la presión hasta que coloquemos un apósito compresivo. Y posteriormente el paciente va a tener que permanecer en cama de 6 a 12 horas con una supervisión usualmente nocturna para poder entonces considerar darle el alta entre 24 a 3 días después. El registro europeo de ablaciones tenía un promedio de estancias para fibrilación auricular de más o menos 3 días. Entonces, esto es un poco para que vayamos considerando cuál es el promedio de estancias en algunos de los procedimientos que usualmente se hacen. Hay además complicaciones relacionadas al encamamiento prolongado, a la inmovilización en cama y entre estas, por ejemplo, tenemos la necesidad de meter catéteres vesicales con un incremento en el riesgo de infecciones, con los costos que esto conlleva, con las lesiones uretrales y la hematuria relacionada. Algunos pacientes hacen retenciones de orina porque no pueden orinar en la cama, se les incomoda. Y también una de las quejas frecuentes en nuestros pacientes al día siguiente es el dolor de espalda insoportable y evidentemente pues eso implica que tengamos que utilizar más analgésicos en comparación a aquellos pacientes en los que podríamos considerar una movilización temprana. Hay algunos dispositivos de compresión externa, por ejemplo este que es el FEMOSTOP, básicamente hace un poco lo mismo, lo que hace es que le delegamos la responsabilidad de la compresión a este dispositivo y a pesar de eso vamos a necesitar una supervisión estricta, necesidad de ajustar la presión del dispositivo y hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, enfermedad vascular, infecciones, existencia de hematomas y por supuesto el dispositivo puede ser doloroso o causar disconfort en el paciente. Entonces, se han ideado algunas estrategias para poder lograr hemostasia. Entre estas, por ejemplo, es bastante conocida la técnica del punto en Z o la técnica de la figura en 8. Se utiliza generalmente una seda a 2 ceros. Es una estrategia rápida, de bajo costo y sencilla. Se puede utilizar en pacientes bajo anticoagulación y una vez que retiramos el material, pues no va a quedar ningún cuerpo extraño. Se puede utilizar junto a otros oclusores y manejos arteriales, por ejemplo, angiosil o algunos dispositivos de colágeno. Desplegamos el dispositivo, después hacemos el cierre venoso con este tipo de estrategia. Tiene algunas consideraciones, es útil hasta una vaina de 24 French. Hay alguna experiencia, por ejemplo, en el cierre o en la técnica de punto en Z en MitraClips. Y después vamos a considerar que tenemos que retirar la sutura. Entonces podemos hacerlo en forma temprana, por ejemplo, cuando los pacientes no están anticoagulados, o tendremos que esperarnos hasta 6 horas si el paciente está anticoagulado,
Y si las vainas son muy grandes, pues entonces darle más horas, incluso dejarla hasta el día siguiente. Una de las desventajas con este tipo de técnica es que podemos romper el hilo, ¿verdad? Y si no tenemos todavía el acceso asegurado, pues entonces perdemos la capacidad de compresión de la técnica, ¿verdad? Entonces, en este estudio vemos que del grupo 1, que fue el grupo al que le hicieron la técnica en Z, más o menos un 1,5, se describe hasta un 3% de los pacientes tienen que ser comprimidos en forma manual. La otra cosa es que una vez que retiramos el hilo, pues entonces puede haber desangrados y evidentemente no vamos a poder comprimir otra vez el sitio, sino que vamos a tener que otra vez comprimirlos en forma manual. Si retiramos o si ya habíamos retirado las vainas, no vamos a poder recapturar los accesos para poder asegurar la hemostasia. Y a pesar de eso, después de que retiramos los hilos, vamos a tener que obligar básicamente al paciente que mantenga algún reposo por algunas horas hasta que pueda movilizarse, ¿verdad? Entonces, sin mencionar que también la estrategia a veces les produce incomodidad y dolor a los pacientes. Esta es una revisión también de una más o menos variante del punto en Z, en donde en lugar de anudar el hilo, lo que hacen es que lo insertan por una llave de 3 vías y es la llave de 3 vías la que comprime el sitio de acceso, ¿verdad? Los investigadores en este estudio tuvieron una alta tasa de eficacia y una de las ventajas que señalan es que pueden abrir la llave de 3 vías, vigilar si hay una hemostasia adecuada después de algunas horas y si todavía hace falta hemostasia pueden volver a apretar el hilo con la llave de 3 vías. Sin embargo, tenemos que considerar que de estas estrategias pueden tomar, digamos, tener algunas desventajas, sobre todo la ruptura del hilo. Como dije anteriormente, no es posible aplicar de nuevo tensión tras su retiro. Y la llave de 3 vías, pues se puede aumentar también la tensión, a pesar de que tiene esa ventaja, pues tenemos que obligamos al paciente a que una vez que lo retiramos también tenga o mantenga algún reposo en cama hasta que pueda movilizarse. Con lo cual, usualmente lo que hacemos es que el paciente le retiramos, sobre todo si son vainas grandes y han estado anticoagulados, estas suturas hasta el día siguiente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos más o menos un flujo de lo que ocurre cuando tenemos pacientes anticoagulados en forma plena. Nos podemos esperar o le ponemos una de estas suturas o lo revertimos. Algunos grupos que reverten con protamina la anticoagulación hasta que consideran el retiro de las vainas. El paciente se ve obligado evidentemente al reposo en la cama y es usualmente hasta el día siguiente que podemos entonces movilizar a los pacientes, lo cual conlleva pues entonces las complicaciones relacionadas a la inmovilización. Hay muchos dispositivos, sobre todo con experiencia en accesos arteriales, que están aprobados por la FDA. Podríamos clasificarlos en aquellos que tienen colágeno intra o extravascular o geles hemostáticos que sirven para básicamente ocluir el agujero por el que se hizo el acceso. Y después están los dispositivos basados en suturas. Una de las desventajas de los dispositivos que tienen colágeno es que usualmente una de las limitantes que tienen o los warnings que nos presentan las compañías es que no podemos acceder otra vez cerca de ese sitio básicamente por el riesgo de que podamos desplazar el colágeno dentro del vaso y que haya una oclusión de los vasos. Hay algunos dispositivos también aprobados para accesos venosos en forma más actual. Entre esos, probablemente los más conocidos son el ProGlide, ¿verdad? Y este otro dispositivo que es el Vascade, en donde es un disco colapsable con un parche de colágeno trombogénico. El disco lo que se hace es que, bueno, se introduce el dispositivo por el mismo introductor que estamos utilizando. Se puede utilizar en introductores de 6 a 12 French. Retiramos el introductor, expandimos el disco, que es un disco de 23 French, lo plegamos contra la arteria y después se despliega un parche de colágeno que forma entonces un trombo en el sitio de acceso. Tiene una tasa de éxito bastante
bastante alta, de un 97%, de acuerdo a este grupo de investigadores. Se puede utilizar, en este estudio se utilizó para 3 a 4 accesos femorales. Si lo limitaron para solamente 2 accesos por pierna, eso quiere decir que tenemos que pinchar a 2 piernas si queremos pasarnos de 3 accesos, lo cual pues evidentemente implica que el paciente tenga que inmovilizar las 2 piernas, no solamente una, y el reposo usual después del dispositivo, a pesar de que se pueden comprobar la hemostasia en forma temprana, inmovilizarlos en forma temprana, es de usualmente 2 horas y media. Y una de las advertencias que dan los investigadores es que en los siguientes 30 días no es recomendable que volvamos a acceder por ese mismo sitio por el que pusimos este dispositivo, básicamente por ese mismo riesgo de poder desplazar el parche de colágeno dentro de la vena y que se cause pues entonces una trombosis. No es frecuente que tengamos que hacerlo, pero tampoco es infrecuente que de repente algunos de nuestros pacientes hagan isquemia, tengan que hacerle un cateterismo o tengamos que reintervenirlo en los siguientes días, y esto pues evidentemente limita el poder reintervenir o el poder acceder cercano al sitio de la punción. Vemos que en este estudio el tiempo hasta la deambulación más o menos fue de 2 horas y media para los pacientes que tenían el dispositivo. Se disminuyó el tiempo después del procedimiento y los pacientes fueron elegibles para el egreso más o menos a las 2 horas y media. Sin embargo, en el estudio no hubo un impulso, digamos, o una necesidad estricta dentro del protocolo para que los pacientes fueran dados de alta en forma temprana, con lo cual vemos que en general los pacientes fueron dados de alta, tanto aquellos a quienes se les hizo una compresión manual como aquellos a los que se les puso el dispositivo, alrededor de las 24 horas después del procedimiento. Se reportan que después de haber retirado el dispositivo hay cierta tendencia a un resangrado, ¿verdad? Que vemos que hay hasta un 6% de resangrado, lo cual pues evidentemente hace que los pacientes tengan que ser comprimidos en forma manual. Bueno, y también la técnica de acceso venoso, vamos a verlo después, la técnica del precierre, ya se había descrito con algunos accesos, por ejemplo, para las valvuloplastías mitrales, que se utilizaban, pues entonces se hicieron valvuloplastías mitrales. En ese momento tenemos que tomar en cuenta, este es un estudio de 2006, solamente estaba aprobado el dispositivo para cierre arterial y solamente para cierre arterial único para un French de 5 a 8, que fue aprobado en hasta abril de 2013, pero en ese momento solamente se podía usar un dispositivo por acceso. Esto quiere decir que usualmente lo que se recomendaba es que utilizáramos algo que se llama la técnica de precierre. Eso es que logremos el acceso, introduzcamos el dispositivo, despleguemos la sutura y no la retraigamos, sino que entonces metamos la vaina o metieran el introductor ancho, el introductor 14 French, y posterior al procedimiento tenían la vaina referenciada y hacían el cierre. Una tasa de éxito de más o menos un 95%, con una hemostasia inmediata y sin complicaciones posteriores en este estudio de 2006. En este estudio de 2016 se utilizó para el MitraClip, utilizaron 2 ProGlides. Recordemos que ya para 2013 ya se había aprobado el uso de la técnica de doble cierre, en el que después vamos a verlo, cuando las introductores superan un 8 French, se recomienda que en lugar de poner solo un dispositivo como en el estudio anterior, es mejor poner 2 dispositivos, puesto que se asegura más la hemostasia. Tuvo una tasa de éxito de un 100%, las vainas eran las de MitraClip, que son bastante gruesas, de 24 French. Se utilizó también la técnica de precierre doble. Se reclutaron 42 pacientes y en general la tasa de hematomas fue bastante baja y el resultado fue bastante bueno. Una de las consideraciones con este tipo de dispositivos de suturas es si había afectación del vaso, y una parte interesante en este estudio que hicieron estos investigadores es que comprobaron que había permeabilidad de la vena después del despliegue del dispositivo, con lo cual la vena no se ve afectada. Y eso llevó a que hubiera más experiencias con respecto a los cierres mediante sutura en accesos venosos, que a la larga permitió que este dispositivo fuera aprobado por la FDA
a partir de 2018, tanto para vainas de 5 a 24 French, y dependiendo del frenchaje de las vainas, se puede utilizar la técnica de un dispositivo o varios dispositivos. El dispositivo consta de un cuerpo, un mango, y tiene además una numeración que básicamente lo que hace es establecer los pasos necesarios para poder desplegarlo en forma adecuada y segura. Entonces, el primer paso consiste en levantar esta palanca, la número 1, después introducir el émbolo, retirar el émbolo y posteriormente volver a bajar la palanca para bajar los pies de enlaces del dispositivo. Tiene además adicionalmente un cortador de suturas, un pusher, un empujador de la sutura. Esto es una sutura anudada. Vamos a ver más o menos cómo funciona, cómo se despliega este dispositivo. En este video vamos a ver muy bien. Entonces, la idea es poder anudar, ¿verdad? Vamos a ver, ok, poder lograr esta sutura en el vaso para afrontar esos bordes de forma tal que podamos confirmar la hemostasia. Bueno, ¿cómo vamos a lograr hacer esto? Entonces, Abbott ideó este dispositivo para poder hacerlo. Tiene estas patitas, las cuales son el paso número 1, en donde introducimos inicialmente el dispositivo al vaso, verificamos que haya sangrado el dispositivo, y el paso 1 es desplegar estas patitas que se ven y tienen este circuito interno que lo que hacen es permitir anudar o encordar uno de los cabos de los hilos. Entonces, una vez que logramos eso, el hilo se encorda y con el retractor o el émbolo retraemos el hilo para anudarlo sobre el nudo. Y de esa manera, pues entonces ya tenemos las dos partes del hilo que nos permite entonces obtener el nudo para afrontar los bordes del acceso. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay dos estrategias y aquí tenemos que tener, básicamente, lo más importante es probablemente entender la estrategia de agujeros pequeños, puesto que la estrategia de agujeros grandes por encima de introductores de 8 French es hacer lo mismo 2 veces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos cómo desplegamos, cómo utilizamos este dispositivo? Bueno, entonces, este es el dispositivo que les decía, lo que hacemos es que cogemos nuestro introductor, accedemos mediante una guía para poder entonces retirar el introductor. Hacemos un poco de presión, dejamos la guía dentro del vaso, dentro del acceso, en este caso pues será un acceso venoso, puede ser arterial, también está aprobado para el uso arterial. Tiene un orificio, por ese orificio vamos a sacar la guía y vamos a introducir el dispositivo en ángulo de 45 grados dentro del vaso. Una vez que está dentro del vaso, una de las cosas que tenemos que asegurarnos es que haya sangrado. Si es un vaso arterial, pues vamos a tener un sangrado bastante evidente. Si es un vaso venoso, vamos a tener un sangrado más lento, pero siempre vamos a asegurarnos ese sangrado, y una vez que tenemos ese sangrado, vamos a desplegar las patitas del dispositivo para apoyarlas con una leve tracción contra la pared del vaso. Vamos a sujetar con nuestra mano izquierda en ese mismo ángulo el dispositivo, metemos el émbolo para que se encorde el hilo y después lo retraemos para poder retraer el cabo que acabamos de encordar. Va a salir un cabo de hilo y este es un cortador. Esta tijera que se ve en medio nos va a permitir cortar este hilo para entonces poder retirar el dispositivo. Al retirar el dispositivo, lo que tenemos que hacer es evidentemente bajar las patitas, quitar la tracción que habíamos puesto, bajamos las patitas del dispositivo, hacemos una ligera presión sobre el vaso, podemos volver a recapturar el acceso con una guía y de esa forma, si el dispositivo no se despliega adecuadamente, si la sutura se nos rompe o si la hemostasia no es completa, ya tenemos el acceso y podemos volver o podemos considerar poner un nuevo dispositivo. Tenemos dos opciones. Usualmente la que va a venir es el que se llama pusher,
Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. Ajá, ok. Vamos a tener dos cabos de hilo, uno azul y uno con un cabo blanco al final. Usualmente lo que hacemos es que cogemos el cabo azul, nos lo anudamos en un dedo manteniendo una tensión, ¿verdad? Vamos a sentir una tensión y vamos a meter el nudo guiándonos de ese mismo hilo en el mismo ángulo en que habíamos insertado el dispositivo. Vamos a hacer una tensión del cabo blanco, que es usualmente el cabo más corto del dispositivo. Si tenemos este tipo de dispositivo que es el pusher o el empujador, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerlo dentro del orificio del pusher y ese nos va a ayudar a empujar el hilo hasta abajo para afrontar los bordes. Vamos a mantener cierta tensión en los dos hilos. Nos va a servir como un riel. Vamos a liberar la tensión. Vamos a hacer lo mismo cogiendo el hilo blanco del cabo blanco. Y después también ahora lo que hacemos es que igual abrimos, tiene una abertura con un canal para poder capturar los dos hilos. Vamos a abrir ese canal, lo aseguramos y vamos entonces a mantener tensión con el pusher y tiene un cortador en la punta y vamos a cortar el hilo. Podemos decirle al paciente que haga un poquito de pujo o que se recline un poco para asegurar que la hemostasia está adecuadamente hecha. Podemos incluso tener o haber tenido la guía adentro y una vez que la hemostasia está asegurada, pues entonces retirar la guía y terminar de darle un poquito de tensión a los hilos. ¿Qué pasa si nuestros accesos sobrepasan un 8 French? Y aquí podemos entonces, como les dije, utilizar de 8 a 24 French en accesos venosos o hasta 21 en accesos arteriales. En ese caso, pues entonces lo que vamos a utilizar son dos dispositivos. Podemos hacer en accesos o en agujeros muy grandes la técnica de precierre. Y eso es básicamente una vez que obtenemos el acceso, insertar uno de los dispositivos con la misma técnica como dijimos antes, de 30 a 45 grados. Vamos a mantener entonces vamos a ver la sangre y lo que hacemos es girar todo el dispositivo más o menos hacia las 10, ¿verdad? Con respecto a la cabeza del paciente, desplegamos el hilo, retiramos el émbolo porque ya sabemos que está encordado, cortamos el hilo, bajamos las patitas, quitamos la tensión y bajamos las patitas del dispositivo. Son solamente estos 4 pasos los que hay que hacer. Quitamos la angulación y de nuevo accedemos con una guía al mismo acceso. Recordemos que este acceso en este momento lo que queremos es tener solamente la sujeción de los dos cabos para que una vez que terminemos el procedimiento con nuestra vaina de French grande, ya podamos tener los dos hilos desplegados. De nuevo entonces accedemos con un segundo ProGlide y ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de girar hacia las 10 vamos a girar hacia las 2 con respecto a la cabeza del paciente. Y de esa manera vamos a tener una sutura que lo que va a permitir es un cruce de suturas, como formar una X encima del tejido del vaso para poder mejorar la tensión y afrontar los bordes de la vaina que vayamos a utilizar. Hacemos básicamente lo mismo. Paso número 1 es desplegar las patitas, bajar el émbolo, retirarlo, cortar, bajar la tensión, las patitas y retirar el hilo. Cada uno de estos hilos entonces vamos a dejarlos referenciados con un mosquito o incluso con el pusher. Los podemos cubrir y recuperamos el acceso para entonces introducir, bueno, en este caso vamos a poner un tercer acceso, se puede hacer, usualmente si vamos a poner un tercer acceso lo hacemos hacia las 12, cuando hay vainas
bastante más grandes, se puede también tener un tercer acceso, eso es opcional, o se puede intentar hacer al final del procedimiento. Una vez que hayamos hecho esto y después de que haya pasado el procedimiento con nuestra vaina grande, pues entonces lo que hacemos es que vamos a retirar el introductor, usualmente va a ser entonces un introductor de más del 8 French, recuperamos el acceso con la guía, ya tenemos los dos cabos de hilos, uno a cada lado, y en este caso lo que hacemos es aplicar tensión en el hilo azul, en el cabo azul de uno de los hilos. Al retirar el introductor, usamos el pusher, el dispositivo de empuje del nudo para bajar uno de los nudos, y eso nos va a asegurar algo de hemostasia. A veces queda sangrando un poco el agujero, son agujeros más grandes, con lo cual pues hay que considerar que hasta que no creemos tensión en los dos hilos, pues a veces no dejan de sangrar. Hacemos lo mismo con el hilo del otro lado, hacemos un poco de tensión, introducimos el empujador de nudo en el mismo ángulo, y ya con esto usualmente podemos asegurar bastante bien la hemostasia. Si estamos conformes con nuestra hemostasia, podemos entonces poner un poco más de tensión sobre la primera sutura, ya utilizando los dos hilos sobre la segunda sutura, y cuando estamos completamente seguros de que obtuvimos hemostasia, es hasta ahí que vamos a retirar nuestra guía. Después de retirarla, a veces hay que aplicar un poquito de tensión, nada más para asegurar que se haya también cerrado el agujero por donde pasaba la guía, y después cortamos los hilos para poder entonces no dejar material fuera del paciente. Vamos a tener estos dos cabos de hilo y los dos hilos entonces son cortados. En general vemos que la técnica es bastante sencilla una vez que uno la ha manejado algunas veces. Recordemos que como usamos tantos accesos en electrofisiología, 3, 4 accesos, las vainas son grandes, el tema de la capacitación es muy importante, que lo llevemos todos, pero en general el tener muchos accesos pues también nos permite hacer mucha práctica, ¿verdad?, para dominar la técnica. Bueno, y a partir de ahí, sabiendo que uno logra una hemostasia adecuada en el acceso venoso, pues entonces nos preguntamos qué tan rápido podemos darle salida a los pacientes. Esta es evidencia relacionada a accesos arteriales, no es, este estudio no fue realizado en accesos venosos, pero vemos que el tiempo hasta la ambulación en accesos arteriales fue de más o menos media hora, y le dieron salida a los pacientes en la siguiente hora con el uso de estos dispositivos. El tiempo de hemostasia fue más o menos 1 minuto y medio. A veces hay que mantener un poquito de presión para mejorar esa hemostasia, pero en general uno básicamente ve que no hay sangrado, y eso le deja a uno bastante tranquilo, ¿verdad?, con respecto a lo que hemos logrado. Por lo cual, entonces el Perclose permite esa hemostasia inmediata y duradera, y por tanto mejora el tiempo hasta la deambulación y el alta, lo cual es el segundo objetivo de este tipo de dispositivo. Vemos esta experiencia canadiense. Ellos tienen una alta demanda de procedimientos de ablación de FA, incluyeron a 1.500 pacientes, le lograron dar alta a más o menos al 90% de los pacientes. Vieron que el 10% de los pacientes a quienes no le pudieron dar alta y que tuvieron predictores de falla de alta fue básicamente por problemas relacionados al acceso, hasta un 22% de los pacientes, complicaciones durante el procedimiento, que evidentemente este dispositivo no previene, o problemas relacionados a la anestesia en un 15% de los pacientes. Hay algunas variables que determinan que los pacientes no puedan ser dados de alta, por ejemplo las mujeres, sobre todo porque son más delgadas, hay que tener en cuenta eso, son más pequeñas, entonces los accesos pues deberían ser más cuidadosos. La necesidad de establecer la anticoagulación en aquellos pacientes en que no hay una estrategia de anticoagulación en forma clara. En este grupo, en este estudio, algunos pacientes llegaban sin anticoagulación y tenían que entonces empezarles a anticoagular y alcanzar dosis terapéuticas.
o cuando el fin de procedimiento era tarde, más de la 1 de la tarde. Probablemente, pues, no sé hasta qué hora trabaja este centro, pero si hacían los procedimientos y terminaban tarde, pues es más complicado darle salida a un paciente en que uno se haya tomado más tiempo, evidentemente. Y eso es una de las consideraciones importantes en la logística de nuestras salas. Hay un estudio que publicaron el doctor Berma en el Baptist en Florida, en donde incluyó o en donde se planteó hacer una estrategia de alta el mismo día para procedimientos de electrofisiología. Ellos ya lo estaban implementando para muchos de los procedimientos que estaban haciendo, implantes de dispositivos de alto voltaje, marcapasos, hasta un 65% de los pacientes, recambios de generador los hacen y les dan salida a las 2 horas de haberse hecho el procedimiento. Y ya tenían algún protocolo para poder dar salidas tempranas a pacientes a quienes les hacían fibrilaciones auriculares o flúteres y a las 6 horas ya les daban salida. Empezaron a hacer lo mismo para ablaciones de fibrilación auricular. Tenían algunas condiciones y es básicamente que lograron 3 accesos del mismo lado, utilizaron ultrasonido vascular. Ellos utilizaron estos accesos, 2 introductores, 2 vainas de Mullins de 8.5 para los accesos hacia la aurícula izquierda, y una de 8.5 que inicialmente utilizaban el ICE y después lo cambiaban por un halo si hacía falta. Dejaron a consideración de los intervencionistas el uso o no, de los electrofisiólogos, el uso o no de la protamina al final. Mantenían al paciente, me pareció bastante curioso, después del procedimiento, una vez que lograban la hemostasia, en un reposo en cama, pero casi que a 60 grados, probablemente para hacerle el test de que no sangrara o que no tuviera un desangrado. Lo tuvieron en observación adicional más o menos unas 3 horas más y después se plantearon entonces darle salida. Excluyeron a algunos pacientes que vivían lejos, más de 30 minutos del hospital, si eran frágiles, tenían muchas comorbilidades, si deseaban quedarse en el hospital, si habían tenido que hacer ablaciones extensas o si el final del procedimiento lo habían, si el procedimiento lo habían terminado en la tarde, más allá de las 2 de la tarde. Con lo cual, pues también son consideraciones de logística relacionadas a nuestros servicios. Bueno, y nosotros también nos planteamos un poco lo mismo, ¿verdad? Nosotros en el Hospital Calderón Guardia atendemos en forma directa a 500,000 personas, tenemos una población de referencia que nos mandan de diferentes lugares y centros de referencia directos a nuestro centro de 1,5 millones de personas, y nuestro hospital además tiene el centro de referencia en electrofisiología, es decir, nosotros hacemos los procedimientos de ablación de la Seguridad Social. Entonces nos mandan pacientes de todas las regiones del país, de diferentes hospitales, con diferentes niveles de complejidad, hospitales nacionales, periféricos o regionales. Usualmente el tiempo de nuestro hospital al más lejano, más o menos es de alrededor de 4 horas, ¿verdad? Vía terrestre, ¿verdad? Pero son consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta si uno quiere plantearse mejorar un poco, sobre todo la calidad y el confort de los pacientes. Es un hospital que además tiene algunos otros centros de referencia, por ejemplo, el Centro Nacional de ECMO, es el Centro de Referencia de Atención de Pacientes COVID críticos y severos, es el Centro Nacional de Trasplante. Entonces eso evidentemente, y tomando en consideración que estamos en época de pandemia, ha restringido muchísimo el acceso, la capacidad de las camas que tenemos, y ha aumentado pues, la demanda de las camas. Nuestro registro de ablaciones es básicamente similar al registro latinoamericano, hacemos muchas supraventriculares, fibrilaciones auriculares, tenemos un porcentaje también importante de fibrilaciones auriculares, ismos caustricuspídeos, muchos sustratos. Y yo creo que aquí lo primero es ver cuál es el porcentaje de éxito y la tasa de complicaciones, que en general es similar a lo descrito en la literatura, y eso es lo que nos impulsó a intentar iniciar algún programa de estancia corta o de alta temprana, si uno quiere ver de otra manera, en los pacientes, sobre todo motivado por la alta demanda y el poco acceso a las camas que tenemos. Hay una limitación de recursos hospitalarios importantes, de distribución de los recursos hacia la atención de COVID, que son estancias muy largas, una alta demanda del uso de equipo de protección personal. Tuvimos que implementar un sistema de priorización de pacientes en electrofisiología, con lo cual los pacientes considerados electivos pues son los que tienen menos prioridad.
Hay una restricción de ingresos también de los centros de referencia. Cuando le solicitamos a los centros de referencia que nos manden a sus pacientes, usualmente también se ven limitados por camas, por personal necesario para acompañar al paciente, y nos presionan para que, no es que nos presionen, pero obviamente se ven muy beneficiados si tienen la capacidad de dar salida al día siguiente del procedimiento en lugar de lo que usualmente se hacía, que mientras pasaba el transporte, llegaban, se iban, cuidaban al paciente, veían a ver cómo les iba y todo, pues el paciente se tomaba más tiempo en la cama y eso limita el recurso hospitalario. Hay un incremento y ha habido un incremento en la lista de espera de los pacientes selectivos, por eso mismo que les dije anteriormente, sobre todo los pacientes que son atendidos en forma directa por nuestro centro. Y esos pacientes atendidos en forma directa son los que coincidentemente viven cerca de nuestro centro. O sea, que no tienen otro hospital a donde podamos hospitalizarlos, a donde podamos ingresarlos, sino que tenemos que hospitalizarlos en una de nuestras camas. Y por otro lado, cada vez que presionamos a las jefaturas también nos presionan a nosotros para que giremos adecuadamente las camas. Cuando llamamos a los pacientes, también vemos que hay un deseo explícito de los pacientes de querer realizarse los procedimientos, pero les da miedo ir al hospital o quedarse mucho tiempo en un hospital, con lo cual, si uno les puede decir que es seguro irse a su casa, pues ellos muchas veces lo prefieren. Entonces, al ver esto, esta estrategia o este dispositivo, y poder cambiar ese flujo de trabajo usual que teníamos, donde los pacientes se quedaban un día y medio o 2 días ingresados, poder intentar darles algunos salidas el mismo día o salidas tempranas al día siguiente, nos pareció bastante llamativo y bastante interesante, y lo intentamos hacer en nuestro centro. Entonces lo iniciamos con evaluaciones, lo hemos hecho, bueno, básicamente para evaluaciones de flúter, de tecnicarias supraventriculares y vías accesorias. Lo dejamos a consideración y preferencia del médico. En nuestra práctica somos 3 médicos. Algunos médicos pues tal vez no tienen todavía esa confianza, pero por lo menos el tema es crear esta opción para que si al paciente le fue bien, lo hicieron en forma temprana, pues considere darle salida tempranamente. Se utiliza para pacientes en donde vemos que no hay complicaciones relacionadas a los accesos, en donde no hay complicaciones durante el procedimiento, en donde podemos comprobar la hemostasia después del procedimiento, y usualmente para eso tenemos al personal de enfermería. Tenemos una sala de recuperación saliendo de la sala de electrofisiología, entonces también nosotros podemos estar verificando eso. Ponemos a deambular al paciente en forma temprana, más o menos de 2 a 4 horas después del procedimiento. Lo sentamos, el paciente deambula, va al baño. Si estamos claros de que el paciente vive a menos de 30 minutos del hospital y después de la educación que le dimos al paciente y el paciente acepta, pues consideramos a ese primer paciente del día, sobre todo porque si terminamos tarde, pues hacer todo esto ya probablemente nos llega a la hora de salida, se nos complica, pero el primer paciente del día consideramos entonces darle el alta temprana. Y posteriormente lo que hacemos es que le llamamos al día siguiente para ver cómo se encuentra. Y eso lo que nos permitió es hacer que el primer paciente fuera usualmente variar el flujo de lo que usualmente hacíamos. Poníamos al primer paciente como el más complicado. Ahora lo que tendemos a hacer es poner al primer paciente como el paciente más sencillo, entre comillas. Las cosas pueden cambiar en el camino, para intentar darle salida y poder asegurarnos entonces al segundo paciente una estancia corta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para el segundo paciente sí nos vamos a asegurar que tengamos una cama en el hospital. Vamos usualmente a hacer FAs o vías accesorias usualmente con transeptales. Igual intentamos que tenga menor tiempo de movilización. Antes teníamos un protocolo en donde el paciente permanecía estrictamente casi que de 16 a 24 horas tumbado en la cama, y eso era una cosa que nos pudimos negociar con el personal de enfermería, pero al principio evidentemente tienen que ir cambiando ellos también la manera como trabajan, y eso nos permite entonces asegurarnos que al día siguiente en la mañana podamos darle salida a ese paciente y esa misma cama utilizarla para el siguiente paciente del día siguiente, ¿verdad? Entonces de esa manera nos aseguramos un segundo paciente o un segundo paciente en nuestra sala, y el tercer paciente hacemos lo mismo, ¿verdad? O lo que hacemos es que lo traemos de alguno de los centros de referencia. ¿Cuál es nuestra experiencia? Bueno, empezamos el 23 de octubre del 2020
a utilizar los dispositivos. Hemos ya atendido a 172 pacientes, un total de 564 dispositivos desplegados. En general, el promedio que utilizamos es de más o menos 3.3, considerando que, bueno, los procedimientos, hay algunas FAs con catéteres introductores en donde estamos 2 dispositivos. La tasa de implante exitoso fue de un 97%. Algunos dispositivos no se desplegaron, algunos dispositivos, entonces tuvimos que, pues, recuperar el acceso para poder poner otro. 4 pacientes tuvimos que aplicarles compresión manual porque ya no lo logramos adecuadamente con el dispositivo, probablemente porque eran accesos grandes, ¿verdad? Una paciente era muy delgada y otros 3 pacientes eran pacientes muy obesos. Y probablemente aquí la observación más importante es que debemos preparar el ingreso o el acceso inicialmente. Y eso básicamente es con un bisturí del 11, cortar el sitio un poquito de acceso para que no haya bandas de fibrosis que después limiten bajar el nudo de la sutura. Y hubo una complicación, bueno, que ya la pongo como complicación, que es una paciente que después vimos en la consulta y ella dijo que tenía un hilito ahí en la pierna, bastante delgada la señora, pues no tenía, la hemostasia se logró adecuadamente, pero llegó con el hilito pequeñito, ¿verdad? Un granito, básicamente, y bueno, y se lo quitamos. Pero eso son cosas que uno tiene que considerar. Beneficios, bueno, mantener el número de procedimientos y el uso de la sala en tiempos de pandemia nos ha permitido disminuir los tiempos de salida de la sala, ya no nos tenemos que comprimir a los pacientes. Estábamos utilizando la técnica en Z, a veces se nos rompía el hilo, entonces también tenemos que comprimirlos. Ha habido una buena aceptación por parte de los médicos, los pacientes y el personal de enfermería. Hay mayor difusión de esta terapia en otras ramas de la intervención. Tengo un colega, por ejemplo, neurocirujano, que se nos acercó alguno de estos días para que les enseñáramos a utilizar los dispositivos y hemos podido adaptar los protocolos de cuidados posteriores a la ablación para hacer que los pacientes se puedan movilizar más tempranamente y poder deambular en forma más temprana. Con lo cual, este es el número de procedimientos que hacemos que hemos hecho en estos años. Vemos que en el 2020 es el número de procedimientos, no el número de pacientes. A veces igual lo dejé así, porque entre más, bueno, si son pacientes más complejos, pues tenemos que hacer más procedimientos, ¿verdad? Contabilizamos varias cosas y hacemos diferentes ablaciones, diferentes estudios, accesos, o utilizamos ecocardiografía, intracardíaca, etcétera, ¿no? Pero en general esto nos da una buena señal de que a pesar de estar en tiempos de pandemia, nuestra tasa de volumen en la sala ha ido incrementándose, ¿verdad? Este corte de 2021, desde septiembre, de hecho desde hoy, y vemos que a falta de más o menos 3 meses vamos con unos buenos números, lo cual parte de esto, si bien es cierto, ha habido también mucho interés en otras áreas, por ejemplo la agilización de camas y otras cosas, pues esto nos lo ha permitido también el uso de estos dispositivos de cierre. Las conclusiones, bueno, que hay una mejoría en el manejo de los accesos vasculares, el uso del paciente se puede utilizar en pacientes anticoagulados, retirar las vainas en forma independiente a los ACTs, ya no controlamos los ACTs, no los revertimos tampoco, podemos tener la posibilidad de cerrar agujeros de 6 a 24 French, tenemos tiempos de hemostasias prácticamente inmediatos y bastante verificables, podemos recuperar los accesos en caso de una hemostasia incompleta, tenemos la posibilidad de hacer reintervenciones femorales en caso necesario. Una paciente, por ejemplo, al día siguiente hizo un infarto y tenía un mal flujo radial, tuvieron que entrar por la femoral. Otro paciente que después de haber terminado el estudio se reconectó la vía accesoria, tuvimos que reintervenirlo, ¿verdad? Entonces eso le posibilita a uno poder intentar de nuevo los accesos, optimizar los recursos de la sala. Y esa hemostasia duradera, pues evidentemente se ha traducido en menores complicaciones, la posibilidad de considerar el alta temprana o las estancias cortas, mejorar el confort de los pacientes, disminuyendo la inmovilización, el uso de analgesia y la posibilidad de ambulación temprana. Entonces, creo que este es el nuevo flujo que vemos, ¿verdad? El uso de estos dispositivos nos permite una hemostasia temprana, una movilización temprana e incluso considerar el alta de los pacientes el mismo día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la excelente presentación. Yo tengo una pregunta.
Cuando ustedes hacen los accesos venosos para un estudio electrofisiológico, ¿hacen 3 punciones o hacen una punción y por guía retenida pasan los 3 introductores? Eh, y según eso tendrían que utilizar solo un dispositivo de cierre. O hacen 3 punciones separadas y usan 3 dispositivos de cierre en un acceso venoso. ¿Cómo es su flujo ahí, su flujo de trabajo Sí, en ese ejemplo? usualmente, doctor, hacemos 3 accesos independientes. Ujú. No hacemos guía retenida. eh, Preferimos hacer el acceso porque luego el agujero no nos da mucha seguridad a la hora de crear un agujero tan grande. Sí, A veces, nosotros trabajamos igual. a veces tenemos alguna complicación con respecto a los accesos, incluso utilizando ultrasonido, y en ese caso pues tratamos de limitar la cantidad de accesos o hacer un estudio a dos introductores con guía retenida. Eh, el último año no recuerdo que hayamos tenido que hacerlo, ni que hayamos tenido que utilizar este dispositivo en esa situación, aunque sí lo hemos hecho en algún momento. Pero generalmente nuestro flujo es 3 accesos, lo usual por la misma pierna, y en forma independiente. Y 3 cierres. Y 3 cierres. Y 3 cierres siempre y cuando los introductores sean de menos de 8. Por ejemplo, en fibrilación auricular, si es con crío y el paciente tiene flúter, entonces pues también cogemos 3 accesos. eh, para el duodeca, el deca y el de ablación del flúter, y después uno de esos accesos lo utilizamos para pasar la vaina de la crío. Y en ese caso, si es la vaina de crío, utilizamos la técnica de doble cierre. Entonces, utilizamos para esos 3 accesos 4 dispositivos. Uno para los del 7 French, uno para el otro 7 French y 2 para el de la crío. No hacemos precierre, a pesar de que en algunos centros se recomienda, sobre todo cuando son arterias, eso sí que se recomienda. Si son dispositivos muy grandes, una de las cosas que ocurre es que si uno hace o despliega el dispositivo hasta el final del procedimiento, puede que no se logre coger suficiente tejido y se limite entonces o sea, no logre uno la hemostasia. Entonces, algunas de las cosas que recomienda es, en caso de que sean introductores muy grandes, sobre todo arteriales, mejor tener los dos hilos puestos antes del procedimiento, para asegurar la hemostasia posterior. No lo hacemos, no hemos visto, por lo menos no lo hemos visto necesario. eh, y una de las consideraciones aquí es que lo intentamos al principio, pero luego tener los hilos ahí, se nos incomodaba un poco el manejar las vainas, los introductores, los catéteres, ¿verdad? Teniendo los hilos. Entonces, igual, bueno, tal vez es un poco nuestro flujo de trabajo y la idea que tenemos. Puede que alguien lo haga y deje los hilos cubiertos y no pase nada, pero a nosotros se nos incomoda. ¿Alguno de los compañeros, si tiene alguna pregunta en preguntas y respuestas, las pueden escribir? Aunque con la excelente conferencia que dio el doctor, creo que todo ha quedado muy claro. Otra duda que tengo es, nosotros podemos manejar, y yo personalmente lo hago cuando tengo accesos venosos y arteriales, por ejemplo, una vía izquierda en la que tengo acceso aórtico retrógrado. eh, el, el manejo de la hemostasia venosa la hacemos manual y si utilizamos un dispositivo de cierre solo para la arteria. ¿Eso generaría algún problema, esa manipulación cerca en la zona de punción arterial habiendo liberado el dispositivo? No, ninguna. Incluso se podría hacer un dispositivo arterial, de sutura o de cierre, cualquier otro dispositivo arterial, y utilizar la técnica en Z también, ¿verdad? Que a uno también le limita la necesidad de hacer la compresión manual, ¿verdad? Es un poco también, yo creo que a la larga, una de las cosas que hemos visto es que uno podría hacerlo, o sea, podríamos seguirlo haciendo, quitar el dispositivo
o quitar el acceso arterial para disminuir el tiempo de compresión, pero a la larga eso hace que el paciente también tenga que estar inmovilizado bastante tiempo, ¿verdad? Y evidentemente el tiempo hasta poder sacarlo a la sala, y eso ya está publicado, se puede prolongar hasta 45 minutos. Entonces, una de las cosas que también a uno le limita el flujo, ¿verdad? El poder meter al siguiente paciente, ¿verdad? Porque queremos que el siguiente paciente además lo terminemos antes de las 2 de la tarde o de la 1 de la tarde, es mantener esos 45 minutos de gracia para poder hacerlo. Entonces, creo que es un poco la opción. Evidentemente, uno también tiene que considerarlo. Hay momentos en donde en nuestra misma sala, por circunstancias, tenemos solamente un paciente, porque va a ser muy complejo y tampoco vamos a correr. Entonces, no necesariamente vamos o nos pensamos si hace falta o no el uso de los dispositivos, que es una de las cosas a considerar, el costo, ¿verdad? De los dispositivos. Yo creo que es una de las cosas que a la larga hemos visto que nos ha disminuido el costo en cuanto a estancia, pero hay un costo directo relacionado al dispositivo, evidentemente, ¿verdad? Entonces, es una consideración importante, ¿verdad? Que no deja de serlo en algunos centros, ¿verdad? Y para algunas personas. Hay algunas aseguradoras que lo cubren, probablemente otras no lo tengan dentro de su cobertura, o algunos pacientes que sean privados y que tienen un presupuesto limitado, y obviamente esto es encarecerles también su presupuesto. Entonces, pero también uno se lo puede plantear de la otra manera, ¿verdad? Que eh, uno puede optar en algunos pacientes por una estancia corta, y eso también disminuye la cantidad o el costo relacionado al procedimiento. Sí, es comparar el costo de un día de hospitalización versus 3 o 4 dispositivos de cierre para los 3 o 4 accesos que tenemos en cada paciente, que es lo que hay que entrar a considerar. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su compañía en este evento. Creo que hemos tocado un tema muy interesante el cual no veníamos trabajando y que creo que tiene muchas opciones para nosotros los intervencionistas en electrofisiología, que como lo decíamos al principio, tenemos múltiples accesos en cada procedimiento y que cada día tratamos de que eso tenga un manejo adecuado. Gracias a los miembros del colegio y a los demás asistentes por acompañarnos hasta el final. Veo que todos estuvieron muy juiciosos y no hicieron preguntas porque es que todo estuvo muy claro. Muy excelente la conferencia. Y gracias a todos por acompañarnos y gracias a Abbott por el apoyo. Buenas noches y que pasen una feliz noche a todos. Una nueva ocasión, doctores. Que descansen. Okay. Gracias, doctores, igualmente.